Y ahora presentamos al equipo de mujeres conquistadoras. Muchas bendiciones y bienvenidos una vez más al segmento Apropiándonos de las promesas de Dios del programa Mujeres Conquistadoras. Les saluda Marisol Tejada y como siempre es una bendición poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta ocasión. Deseando y confiando en el Señor que se encuentren muy bien y gozando de las ricas y abundantes bendiciones que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos da. Pero si no ese es el caso, si en este momento tú te encuentras atravesando un momento difícil, hoy a través de este breve mensaje quiero motivarte a confiar en el Señor sin importar la adversidad que puedas estar atravesando. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el transcurso de la vida tendremos aflicciones, pero la palabra nos da consolación por medio de las valiosas promesas que de antemano Dios nos ha dejado a través de su palabra. Solo debemos de creer en ellas, solo debemos apropiarnos de ellas y aplicarlas y declararlas en nuestra vida. Estos días atrás he recibido muchas peticiones de oración de personas pidiendo por problemas graves de salud, problemas matrimoniales, problemas laborales, emocionales, pérdida de un ser querido y entre otros. Y viendo todo lo que estamos viviendo hoy día, tanta aflicción y angustia que estamos atravesando, le preguntaba al Señor de qué hablo en este próximo segmento. Y meditando en esto, mientras leía para prepararme, encontré el pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 14, versículo 27, que dice: y enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Esto sucedió en el preciso momento en que los discípulos estaban en la barca y ésta estaba siendo azotada por las olas debido a que el viento era contrario. Pero para comprender mejor este pasaje, les invito a leer en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Yo lo estaré leyendo bajo la versión Reina Valera 1960. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Algo que me llama mucho la atención en estos pasajes es que en el versículo 22 podemos ver que Jesús mismo les dijo a sus discípulos que entraran en la barca y que se adelantaran. ¿Por qué Jesús no fue con ellos? ¿Será que Jesús no sabía lo que iba a pasar en esa barca? ¿Qué dicen ustedes?
¿Será que los dejó ir solos porque Él quería que ellos pusieran a prueba o a flote su fe? Jesús sabe todo. Jesús sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y hay momentos en nuestra vida en la que, al igual que los discípulos, nos vamos a encontrar en medio de una tormenta donde los vientos van a ser contrarios y nos harán sentir desesperados y angustiados. Y no es que Jesús no sepa, no es que Jesús no esté allí. Él solamente quiere llevarnos a un nivel diferente en nuestra fe. Muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Los discípulos dudaron, tuvieron miedo, tuvieron temor, vieron fantasmas, es decir, se imaginaron cosas que ni existían. Y es exactamente lo mismo que sucede con nosotros cuando nos dan una mala noticia. Si nos dan una noticia mala con respecto a una enfermedad, muchas veces lo primero que hacemos es ir a buscar en el internet o donde podamos información acerca de esa enfermedad, lo que va a causar en nuestro cuerpo, las secuencias, esto y lo otro. Y lo que menos hacemos es ir a buscar las promesas de Dios, lo que dice que hay sanidad a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tendemos a imaginarnos lo peor. Pero hoy yo te motivo en el nombre de Jesús que todo aquello que haya venido a tu vida y que te esté robando la fe, que te esté robando la paz, lo puedas sacar en el nombre de Jesús, declarando la palabra de Dios. Aquí los discípulos no vieron a Jesús, vieron a un fantasma. Nosotros, cuando recibimos esas malas noticias, vemos lo peor. Pensamos que la persona o que nosotros tal vez nos vamos a morir. Pero Dios ya conoce nuestras debilidades. Eso es lo bueno de nuestro Padre, que Él sabe nuestra debilidad y Él siempre llega en el momento justo para decirnos: tened ánimo. Yo soy. No temas, no dudes, no te atemorices. Confía, yo estoy en control. ¿Es fácil? Claro que no lo es. Es difícil mantener la calma cuando estamos siendo azotados. Llámese ese azote una enfermedad, un problema familiar, económico, laboral, emocional, espiritual. En esa tormenta es cuando debemos tener la actitud de Pedro, quien, según dice la palabra, de todos los discípulos fue el único que se atrevió a decir: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos sabemos que caminar sobre las aguas es algo imposible. Pero Pedro, quizá aún lleno de miedo, de temor, se atrevió y se lanzó. Mientras que los otros discípulos, me imagino yo, seguían paralizados por el temor, viendo el fantasma y no a Jesús en medio de ese problema. Y esa es nuestra actitud, ¿verdad? Muchas veces, en medio del problema nos paralizamos y nos encerramos. Pero aquí podemos ver que en medio de la adversidad, cuando verdaderamente le creemos a Dios, entonces vamos a ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Y hay dos cosas que yo puedo ver y aprender de Pedro y que me son de mucha enseñanza y de crecimiento espiritual a mi vida. Primero es que él reta a Dios. En el versículo 28, él le dice: entonces demuéstramelo. Si verdaderamente eres tú, hazme caminar sobre las aguas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 29? Jesús le dice: ven. Nuestro Padre siempre tiene su oído inclinado a nuestro clamor y no nos abandonará. Y luego le sigue diciendo: Pedro desciende de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mientras iba caminando sobre las aguas, empezó a tener miedo.
Y es lo que nos sucede a nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro se desenfocó de Jesús y empezó a ver los fuertes vientos, las olas y toda la tempestad. Me imagino aquel panorama muy desalentador. Entonces Pedro empezó a tener miedo nuevamente. Y dice la palabra que empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque él perdió el enfoque en Jesús y se dejó llevar por las circunstancias. Es lo mismo que sucede en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos atravesando una adversidad. Un día le creemos a Dios y nos sentimos seguros y nuestra fe está elevada al grado que sentimos que literalmente andamos caminando sobre las aguas. Pero conforme pasan los días y no vemos la respuesta a lo que estamos pidiendo, empezamos a dudar y nuestra fe empieza a debilitarse. Y cuando eso sucede, empezamos a hundirnos, porque al igual que Pedro, perdimos el enfoque en Jesús y empezamos a ver el problema aún más grande de lo que ya es. Y olvidamos que el poder de Dios es más grande que todo. Pero lo importante aquí no es cuántas veces decaigamos, sino cuántas veces nos levantemos y volvemos a clamar con más fe, con más determinación. En el versículo 30 vemos al mismo Pedro que había retado a Jesús diciéndole: demuéstrame que si eres tú, hazme caminar. Pero aquí en este versículo vemos a aquel Pedro valiente que en ese momento le creyó con todo a Jesús pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque se estaba hundiendo. Eso es lo normal en nuestro caminar diario. Un día quizás vamos a estar muy seguros de nuestro milagro y el otro día nos va a tocar como Pedro pedir auxilio diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Y como Jesús es tan misericordioso, rápidamente dice la palabra que extendió su mano y asió de él. Es decir, lo tomó y lo sacó de las aguas. Y lo llevó de regreso a la barca. Y cuando Jesús está en nuestra barca, la tempestad es calmada. ¿Qué es la barca? La barca muchas veces puede representar nuestra zona de confort, de la cual no queremos salir porque estamos tranquilos, estamos cómodos, nos sentimos que no necesitamos nada. Tanto que a veces creemos que somos autosuficientes al grado que empezamos a sentir que no necesitamos de Dios. Y en muchas ocasiones Dios literalmente tiene que mover nuestra barca, dejar que vientos recios nos azoten para que salgamos de la zona de confort y pidamos auxilio. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su poder, quiere hacer milagros por medio de nosotros y a través de nosotros. Y en la Biblia encontramos la historia de muchos hombres y de muchas mujeres que se atrevieron a creerle a Dios y salieron de su barca o de su zona de confort y empezaron a caminar sobrenaturalmente. Y eso los llevó a conquistar su milagro. Y un gran ejemplo que me gustaría compartir con ustedes en este momento también es el de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer dice la palabra que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos y que había gastado todo cuanto tenía. Pero nada lograba curar su enfermedad. Entonces un día, dice la palabra, que esta mujer salió de donde ella estaba quizás postrada y escuchó hablar de Jesús. Y en medio de la multitud que no le permitía acercarse a Jesús, y quizás esta mujer débil por su enfermedad, pero ella se le acercó por detrás a Jesús y dice la palabra que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Jesús, en ese momento que esta mujer tocó el borde de su manto, Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y todos decían, pero ¿cómo preguntas eso? ¿No ves la multitud que hay? ¿Cómo podemos saber quién te ha tocado? Sin embargo, Jesús dice, yo sé que alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué hermoso lo que Jesús hace cuando nosotros somos determinados, cuando salimos de nuestra zona de confort y aún contra viento y marea, vamos y tocamos el borde de su manto. Esta mujer, después de experimentar todo, quizás ya había perdido sus esperanzas, pero el hecho de caminar una milla extra, de creerle a Jesús, eso le dio su victoria, porque aquí la palabra dice que al instante esta mujer fue sanada. Yo no sé cómo está tu barca en este momento, pero si sientes que estás siendo azotada por vientos contrarios, es momento de no desistir, sino por el contrario, hoy es cuando debes salir y proclamar que todo viento, que toda tempestad que quiera venir en contra de tu barca no podrá tocarla, porque está anclada en Cristo Jesús, la roca inconmovible. Nada de lo que Dios permite en nuestra vida, cuando estamos bajo su propósito, es para hacernos daño, ni para hacernos sufrir, y mucho menos para destruirnos, sino todo lo contrario, es para que su nombre sea glorificado. En el versículo 33 vemos que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Al leer este versículo yo me quedé asombrada, porque pareciera que los que estaban en aquella barca eran personas recién convertidas a Cristo. Pero no, eran los discípulos, los mismos que habían andado con Jesús, los que se supone que ya lo conocían, los que ya sabían que era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero al leer este versículo vemos que los discípulos hasta en ese momento reconocieron y dijeron, verdaderamente reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Y quizás muchos de nosotros estamos igual que los discípulos. Decimos creer en Jesús, decimos confiar en Él, pero no lo hemos conocido verdaderamente. Hoy es cuando Dios quiere que le adoremos, que le conozcamos, que le adoremos de verdad en espíritu y en verdad. Y sin importar la adversidad que estés atravesando, Dios hoy te dice, esta enfermedad, esta mala noticia, este problema matrimonial, este problema familiar, financiero, laboral, económico, espiritual, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pedro pudo experimentar el poder de Dios cuando venció su temor. La mujer del flujo de sangre obtuvo su milagro cuando venció su temor. Es por eso que hoy Dios te dice, tened ánimo, yo soy, no temas. El gran yo soy está contigo. No temas, créele solamente. Cree en Él. Camina tomado de la mano con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo me uno en oración, pidiendo por cada uno de aquellos, Señor, que están atravesando diferentes adversidades, Señor, problemas. Que esos problemas, Señor, los han atemorizado y han perdido el enfoque en ti, Señor, y están viendo el problema más grande, más gigante de lo que es, Señor, y han olvidado que tienen a un Dios todopoderoso, al que nada le es imposible. Señor, en este día yo pongo en tus manos a cada hombre y a cada mujer que está escuchando este mensaje, Señor, y te pido en el nombre de Jesús
Padre, que tú les des fe, que les des fuerza, que les des determinación, Señor. Que todo temor, que todo miedo, que toda angustia, Señor, salga de sus vidas. Y ellos puedan levantarse en fe, Señor. Ellos puedan creerte que lo que tú prometes a través de tu palabra, tú lo cumples, Señor. Y sea cual sea la adversidad que estén atravesando, hoy ellos puedan declarar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, que toda enfermedad, que toda mala noticia, que todo problema ahora es echado fuera por el poder de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tú estás con tu oído inclinado para aquellos que clamamos a ti, Señor. Sabemos que tú nunca nos abandonas, Padre, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, y que tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hoy el Señor nos está diciendo, clama y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas. Y que esto que tú estás viviendo será para que la gloria de Dios sea manifestada y dada a conocer a todos aquellos que aún no le conocen. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Gracias porque nos das el privilegio de poder, Señor, conocer más de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Que el Señor les bendiga a todos. Deseo de todo corazón que este pequeño mensaje sea de bendición a tu vida. Y les espero en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga que su corazón esté lleno de gozo aún en medio de toda adversidad. Recuerden, tened ánimo, yo soy, no temas. Este fue su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios con Marisol Tejada. Este ha sido el programa de Mujeres Conquistadoras. Te damos gracias por estar con nosotros. Y en este día, si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. O si quieres enviarnos un mensaje electrónico, puedes dirigirlo a mujeresconquistadoras@yahoo.com y también estaremos dispuestas de escuchar tus sugerencias y también orar por tus peticiones. Puedes encontrarnos bajo Instagram, Facebook y Twitter. También nuestro podcast está en Spotify y también Amazon Podcast. Te pedimos suscribirte al canal de YouTube bajo Mujeres Conquistadoras para que puedas obtener los programas, los puedas compartir. Este ha sido tu servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras.